Hola, buenas tardes a todos y espero de que este webinar sea de vuestro interés y que pueda aportaros un granito de arena de toda esta experiencia que llevo en los mercados. El webinar se va a tratar de la gestión de riesgos, los errores comunes y cómo evitarlos. Por favor, quisiera que me dijerais por el chat si lo veis bien y lo oís bien. Espero que sí, hace unos minutos se veía, pero antes de seguir, por favor, comentármelo para yo saber que todos estáis oyéndolo y viéndolo. Vale, perfecto, muy bien, vale, muchísimas gracias. Bueno, pues como os comentaba, vamos a ver hablar sobre la gestión de capitales, la gestión de riesgo, errores comunes y cómo evitarlo. Y cómo lo que puede englobar dentro de la gestión de riesgo que nos haga más sencillo y que nos lleve al éxito en nuestras operativas. Aquí tenéis en la pantalla mi email, cualquier consulta que queráis hacer durante el webinar o después del webinar o cuando lo volváis a ver, me lo podéis enviar a este mail y muy gustosamente os responderé a la mayor brevedad. Os invito a que visitáis la página web, creo que os puede servir y puede ser interesante. Y como en el último webinar os comenté, he lanzado totalmente gratuito como ayuda a los inversores en Telegram un canal de alertas de entradas tanto en divisas como en mercados y de comunicación de eventos financieros. Ahí tendréis pues algunas de las operativas que yo hago por si las queréis replicar y es un canal totalmente gratuito. Os podéis escribir aquí si os interesa y espero que os aporte. En primer lugar, los que me conocéis, estupendo. Para los que no, una muy breve presentación y rápido. Mi nombre es José María Lerma. Llevo algo más de 20 años en los mercados financieros. Manejo dos estrategias temporales diferentes, una de intradía riguroso y otra en el que invierto con un plazo temporal a más medio plazo y más tranquilo, con lo cual combino dos estrategias, una con gráfico diario y otra con gráficos en 5-15 minutos. Tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas, tengo otro máster en dirección comercial y marketing y tengo el diploma de extensión universitaria en asesoría financiera europea a través de la Universidad Politécnica de Valencia. Soy socio de EFPA, European Financial Advision, con el certificación EFPA nivel 2 y para cualquier más información, ya digo, os remito a la página web donde podréis encontrar una información más amplia. Hoy vamos a hablar de algo tan importante como es la gestión de riesgos y capitales y lo he desglosado, fijaros, el guión en errores comunes y cómo evitarlo, sobre todo hacerlo sencillo, evitar complicaciones y ser eficaz. Esto es una de las cosas que me ha llegado la experiencia después de muchos años. Tenemos mucha bueno, tenemos mucha inducción en decir, en querer complicar las cosas, en pensar que algo sencillo, eficaz y fácil no da resultados. Y yo siempre comento pues a todos los traders que formo en mis charlas, a todos los que intento enviar un poco de mi experiencia de estos años, siempre digo, hazlo sencillo, evita complicaciones, hazlo fácil, pero sé eficaz. Hablaremos de la importancia de identificar tu perfil de inversor y cómo afecta a la gestión de riesgos. Hablaremos de los plazos temporales, soportes y resistencias, la coherencia que hay que tenerlo dentro de la gestión del riesgo, el binomio riesgo-beneficio, lo importante que es saber cuándo comprar, cuándo vender y cuándo estar parado y cómo nos afecta todo esto a la hora de situar los stop y los profit.
Gestión del riesgo, algo que habréis oído hablar innumerables veces, algo que parece que nos repitamos muchas veces. No hace poco hicimos un webinar, lo he modificado, lo he ampliado con pequeñas cosas de inquietudes que me vais comunicando y además sí que os digo que no se necesita ser grandes economistas, no se necesita tener un máster ni un doctorado para aplicar una gestión del riesgo. Fijaros lo que vamos a hablar y yo os invito a una reflexión cuando acabe todo esto, en el que si algo se os queda y os aporta, yo estaré totalmente contento de ello. Pero sobre todo, la coherencia, la sensatez y sobre todo vuelvo a comentar, no lo compliquemos, hagámoslo fácil, pero hagámoslo. Por lo tanto, ¿qué errores comunes más fácil me encuentro yo repetitivos en los inversores que veo? En inversores que los veo y digo, si es que podríais haber triunfado en esto, podríais ser uno de los que estamos viviendo de esto, pero vosotros mismos con vuestros errores no les dais soluciones y realmente hacéis algo complicado en vez de hacerlo sencillo. Uno de los errores comunes que veo es culpar a terceros. Aquí lo tenéis, pero yo os hago una pregunta en voz alta. ¿Quién puede ser el peor enemigo de un trader? ¿El broker? ¿El político de turno que lanza un mensaje y a los 5 minutos las bolsas hacen un movimiento contrario? ¿Las empresas que pueden enmascarar balances? ¿O el peor enemigo es uno mismo? Es una pregunta genérica que yo os hago. Mi experiencia dice que el peor enemigo es uno mismo. No es el político, no es Donald Trump con un aviso, o Merkel, o cualquier político presidente de cualquier país o presidente de Banco Central que envía un mensaje, no es el broker que no ha habido conexión o si ha habido conexión, es decir, el peor enemigo es uno mismo y es cuando nos queremos engañar a nosotros mismos. Por lo tanto, yo os invito a que tengáis claro una cosa, si a vosotros mismos no os engañáis, sois sinceros con vosotros y detectáis qué es lo que queréis hacer y qué es lo que podéis hacer y dais soluciones, indudablemente estaréis mucho más cerca del éxito que del fracaso. Uno de los errores en engañarse a uno mismo es no identificar tu perfil de inversor. Y fijaros que estas cosas son necesarias para aplicar una gestión de riesgo y para llevar una estrategia a un éxito, ¿vale? Pero identificar tu perfil de inversor en el sentido de que encontréis la diferencia entre el inversor que sois y el que os gustaría ser. Muchas veces estamos delante, abrimos una cuenta y pensamos, bueno, yo aquí voy a hacerme, quiero vivir de esto, voy a ganar mucho dinero, pero mantengo en la cuenta $500 o 500 euros, porque esto lo voy a triplicar y a partir de ahí con la espuma. Pies en el suelo, cabeza arriba y no os engañéis a vosotros mismos. Muchas veces decimos, guau, a mí me gustaría hacer 18 operaciones todos los días, pero es que a la tercera operación el corazón me va a 1000 y la cuarta no la llevo bien. No os engañéis a vosotros mismos. Identificar primero qué inversor sois y el inversor que seáis, aplicarlo en vuestra estrategia. No el que os gustaría ser. El que os gustaría ser ya lo perfilaréis, ya tendréis conocimientos, capital y experiencia para llegar a serlo. Pero actuar con un volumen de la cuenta, con un volumen de entrada, con unos objetivos reales, no ficticios, objetivos que se puedan conseguir, objetivos que sean medibles y además fijaros qué nivel de vida queréis tener, cuánto tiempo le podéis dedicar y sobre todo con eso identificar el perfil de inversor que sois. ¿Sois un inversor que acepta el riesgo? ¿Sois un inversor
que el riesgo lo lleva mal, identificar, por tanto, qué activos financieros son los que son acoplados a vuestro perfil de inversor, no los que vosotros queréis ser, sino los que realmente os identificáis si sois. Con lo cual, este es uno de los primeros errores y veis quién hace eso, quién decide, uno mismo. Aquí, en este mercado, y es un, una deducción, una reflexión mía después de muchísimos años, el peor enemigo es uno mismo. Por lo tanto, no os engañéis y es muy importante que empecéis identificando qué perfil de inversor sois. Construye una estrategia que te lleve al éxito, pero que sea acorde a tu perfil y al tamaño de la cuenta. Si queremos pretender con una cuenta de $500 vivir de ello, posiblemente lo hagáis, pero tengáis muchas dificultades. Por lo tanto, empezar por la A, terminar por la Z y conducir a una estrategia que os lleve al éxito, pero que sea real, no que sea ficticia. Para ello tenéis que identificar qué activos financieros vais a trabajar. Y esto es lo que vamos a empezar ya a construir, una gestión del riesgo, una gestión de capitales que sea consistente, que sea sólida y que pueda estar acorde con vuestro perfil y con vuestra estrategia y con vuestro volumen de la cuenta. Por lo tanto, primero os identificáis qué perfil de inversor sois y qué riesgos podéis correr y luego identificáis en los activos que queréis trabajar y arreglo a los activos que vuestro perfil de riesgo os admita trabajar, trabajáis. No los que queráis trabajar, esos ya llegarán y os modificaréis vosotros la forma de actuar y de ser. Pero sobre todo, si os permiten trabajar vuestro perfil de riesgo con acciones al contado, no toquéis CFD y futuros. Trabajar con acciones al contado. Si os permite un riesgo mayor, elegir CFD o futuros arreglo al volumen de la cuenta o minilotes, pero elegir dentro de los CFD y futuros acciones, divisas, deuda pública, índices, materias primas, una diversificación y una combinación, tener clara en vuestra estrategia qué tipo de activos financieros vuestro perfil de riesgo está dispuesto a asumir y identificarlos y asumirlos. Mirar, hoy vamos a hablar dentro de mi estrategia de inversión de la gestión de riesgo. Y aquí son los pilares que quería enseñaros. Si me habéis seguido en webinar, yo esto lo suelo comentar mucho, que yo utilizo para hacer de mi estrategia de inversión una estrategia de inversión de éxito. Sin uno solo de estos pilares, si uno de estos pilares me falla, mi estrategia de inversión se tambalea. Y por lo tanto, antes de llegar a hacer cualquier compra en los mercados, debéis de tener una estrategia de éxito, debéis de tener paciencia y debéis de tener una formación muy exhaustiva en todos estos pilares. Al menos lo que a mí me ha llevado al éxito, que es lo que yo os puedo transmitir. No debéis de empezar a trabajar en los mercados si no tenéis una información y conocimiento del sector. Importantísimo saber qué actores intervienen y qué papel desempeñan. Aún no habríamos empezado a trabajar y nos formaríamos de todos esos actores principales. ¿Quién son? ¿Cómo trabajan? ¿Qué puedo yo hacer dentro de este mercado? A lo mejor me gano la vida totalmente diferente a lo que yo pensaba en principio, que era comprar y vender. Por lo tanto, información y conocimiento del sector en el que me voy a mover. En este momento estamos hablando de mercados financieros, inversiones. ¿Qué papel desempeñan cada actor y una formación exhaustiva de cada papel? Una formación exhaustiva de la estrategia que voy a llevar a cabo. La voy a hacer por fundamentales, la voy a hacer por técnico, la voy a hacer por macro social y político. Una formación muy clara de qué herramientas voy a utilizar, dónde las puedo utilizar y cómo las puedo utilizar para ir confeccionando una estrategia que me lleve al éxito, que tiene que ser testeable,
medible y flexible. Antes de empezar a aplicar esa estrategia, debo dominar la paciencia. No siempre hay que estar comprado en los mercados. No siempre hay que estar fuera. Hay que saber cuándo es el momento de comprar y cuándo es el momento de vender. Y debéis de dominar a ese peor enemigo que sois vosotros mismos. Por lo tanto, hay que ser paciente, pero dominarlo. La disciplina. Si no mantenemos una disciplina rigurosa, tendréis muchos problemas en incorporar una estrategia de éxito. Y si todo esto lo lleváis a cabo, la incorporación del psicotrading mediante el control de vuestras emociones y la gestión de riesgo, vais a poder aplicarla con mucha más facilidad. Y una vez que tengáis todo esto dominado, todo esto medido, todo esto plasmado en un proyecto de inversión en el que vais a desarrollar, es cuando podréis dar vuestros primeros pinitos en el mercado. Hoy vamos a hablar de esta gestión del riesgo. Fijaros, yo os voy a comentar qué utilizo yo en mi estrategia. En mi estrategia utilizo una combinación de estos tres análisis. Muchas veces me preguntan, pero José María, ¿cuál es mejor? ¿El técnico, el fundamental, el macroeconómico, social y político? No hay ni mejor ni peor. Lo mejor es acoplar lo que vosotros consideréis en vuestra estrategia que os lleve al éxito. Eso es lo mejor. Aquí se está para sumar y para intentar ser uno de los que ganan dinero, no de los que se lamentan. Por lo tanto, ni hay mejor ni hay peor. Lo que yo os digo es que bajo estos más de 20 años de experiencia, lo que a mí me ha funcionado bien, y es lo único que me ha funcionado bien, es una combinación de los tres. Un análisis macroeconómico, social y político para hacerme una situación y una idea de dónde me voy a meter, en qué momento me voy a meter y qué peligros corro, para detectar sectores y zonas geográficas con mayor potencial y evitar los riesgos o evitar posibles engaños. Juan nos comenta, bueno, uno mismo, el miedo. Bueno, indudablemente, el miedo es algo en el que vosotros tenéis, fijaros que esto es algo que vosotros tenéis que dominar y lo tendríais aquí, en vuestro control de vuestras emociones. Si el miedo, esto lo tenéis controlado, el mercado trabaja solo. Para ello incorporáis una gestión del riesgo, Juan, incorporéis unos stop y profit, y si una operación se pierde no pasa nada, pero hay la misma emoción que si se gana. Esto debe de ser un suma-resta. Muchas operaciones van a salir negativas y si eso no estamos conscientes a aceptarlo, mejor no nos metamos. Por lo tanto, que una operación sale mal, punto, estadística, pero que una operación sale bien, punto también, estadística. Y lo que hay que intentar es que la suma y resta entre ambas salga positiva y que corresponda a una cantidad que esté dentro de los objetivos marcados. Gracias por tu participación, Juan. De todas maneras, fijaros, yo en mi estrategia utilizo, como os decía, en principio ya aún no estoy entrando, macroeconómico, social y político, el fundamental, no quiero entrar en un sector donde ese sector esté en deterioro. Hemos visto el COVID. Hemos visto los sectores que estaban con potencial. Por lo tanto, no nos metamos en sectores que por fundamental están dañados. No nos metamos en empresas que están dando números negativos. Busquemos sectores con potencial que en ese momento están en auge y que esto cambia muy rápido. En el momento que nos cambien, nos salimos de ese sector y nos metemos en otro con un potencial que nos tire a favor, que cualquier error, el mismo potencial del sector no lo corrija. Y una vez que estos dos me dan el aviso, entonces entraría por técnico. Para mí el mayor potencial es la acción del precio. Por lo tanto, no entraría, si yo veo un gráfico y el gráfico me indica, mira, por análisis técnico me ha roto, voy a entrar, no me es suficiente. Esa sería la última. Tendría que ver que ese valor por fundamental me haya dado entrada y que esté en un sector y zona geográfica con un potencial. Si no, queda desechado.
Por lo tanto, esta combinación y por este orden es lo que yo utilizo. Y sobre todo, ya os digo, sencillo, un análisis macroeconómico, social y político. Es decir, en este momento tenemos una zona geográfica que está tirando mucho por unas razones en concreto y otras que están tirando menos. Nos vamos a las que tiran más, por fundamentales, las que dan resultados negativos o tienen menos potenciales por la situación, las evito y voy a las que menos. Y por análisis técnico, cada uno por sus decisiones. Dentro de otro error común, disculpar, es no utilizar y no eliminar los riesgos, tanto los sistemáticos como los no sistemáticos. Es decir, hay que incorporar en vuestra estrategia, yo por lo menos así lo hago, una diversificación sectorial, geográfica y de activos. Muchas veces me comentan, no, pero si yo he diversificado, José María, en Norteamérica y en Europa. Ah, perfecto, estupendo. ¿Y qué has hecho? He comprado 5 bancos. Pues me parece que no has diversificado nada. Habrás comprado compañías diferentes, zonas geográficas diferentes. Eso no es diversificación. Por lo tanto, hay que acoplar una diversificación sectorial, geográfica y por activos. Esto se eliminará el riesgo, os eliminará ese miedo que comentabais antes y además os eliminará posibles errores. Tener en cuenta que los riesgos sistemáticos son los riesgos no diversificables o de mercado. No se pueden reducir. Esto es por una inestabilidad financiera, por un factor económico, factor político, sociales. Estos riesgos te vienen y no se pueden reducir. Pero hay otros riesgos no sistemáticos o los diversificables que surgen de la incertidumbre que rodea a la empresa, a los resultados, a las ventas, a su evolución. Esto con una diversificación de activos sí se puede reducir. Por lo tanto, utilizar la combinación de estos dos riesgos es importante porque si solo tuviéramos la utilización de riesgos sistemáticos o no sistemáticos, nos aumentarían los riesgos. Y todo esto que acabo de comentar, que parece complicado, volveros a hacerlo sencillo. Diversificar por sectores, por zona geográfica y por activos. Aquí lo tenéis. Utilizar los sectores que más potencial tengan. Es que solo voy a invertir en tecnológico. Error. Pero identificar aparte del tecnológico qué otro sector para acompañarlo puede estar en auge. Buscar dos zonas geográficas y dentro de ello diversificarlo en activos. Cuando invertáis, intentar invertir como una diversificación es correcta entre 10 y 20 activos. Si vuestra cuenta o volumen no lo permite, por el volumen que tiene, intentar incorporar al menos 5, 6, 8 activos. Vale la pena entrar en menos cantidades porque todo lo que eliminéis riesgos aumentaréis beneficios. Me comenta Juan que qué entiendo por análisis macroeconómico, la situación en la que está viviendo un país. Por ejemplo, lo voy a resumir ahora en 2 minutos. Bueno, eh, Leonardo dice, creo que es el análisis de la economía a nivel mundial. Perfecto, Leonardo. Pero hacerlo sencillo, es decir, teníamos hasta marzo del 2020 una economía americana que tiraba como la espuma y una economía europea que estaba más rezagada. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Vámonos a la americana, porque tira mucho más. La europea estaba dando más problemas. ¿No incorporamos activos europeos? Claro que incorporamos, pero en menor proporción que los americanos. ¿Qué ha sucedido a partir de marzo del COVID o de diciembre, pero sobre todo acentuado en marzo del 2020, en el que todos los datos macroeconómicos que estamos viviendo, PIB, paro, es decir, todos los datos macroeconómicos en los que nos están dando las publicaciones, PMIs, salarios por hora, se han deteriorado mucho más en Norteamérica que en Europa. Eso quiere decir de que la cartera mía ha cambiado el porcentaje y está siendo más grande en este momento en Europa que en Norteamérica, salvando
salvando que los índices están mucho más ponderados en Norteamérica, un Nasdaq en tecnología que está como la espuma. Pues seguimos en Norteamérica en tecnología y el resto lo diversificamos a Europa. Eso es hacer un análisis macroeconómico, social y político. Primera semana de noviembre, elecciones en presidencia de Estados Unidos. Pues eso nos dice que a mitad de octubre hay que recoger velas. Quizás sean los momentos de estar parados, que el mercado luche. Cuando sepamos las elecciones entraremos, o nos salimos de Norteamérica y nos vamos a Europa, con mucha precaución. Eso es hacer un análisis rápido, sencillo, coherente, que todo el mundo sabemos, pero que luego hay que aplicar. Es un poco a lo que yo me estaba refiriendo. Fijaros, y lo voy a pasar rápido, ¿cómo incorporo yo mi plan de trading para trabajar? ¿Y qué activos? Yo trabajo con acciones, CFDI futuros, con índices europeos, americanos y asiáticos, divisas, especialmente eurodólar, libra dólar, algo de criptomonedas, pero muy poquito, y el yen, y en commodities, oro, dólar y crudo Texas. Esta es mi cartera. ¿Y qué hago? Incorporo un 25% en cada activo. Diversificar. Si en este momento las divisas es donde yo veo oportunidad, incorporo ese 25% en divisa y el resto lo tengo ese 25% para cada activo diferente hasta el momento que vea la oportunidad. Por ejemplo, si elijo trabajar con eurodólar y libra dólar y tengo el 25% para divisas, nunca utilizo de ese 25% el 100% en el eurodólar. Gestión de riesgo, diversificación, sensatez. Utilizo como mucho entre el 30 o 40% en ese par, como mucho de ese 25. Y el resto, que en ese momento la libra dólar o el yen o cualquier otro, el kiwi, cualquier otro par me da opción de entrada, entro, que no me da opción, no utilizo más cantidad. Zonas geográficas, lo mismo, el 25% para el índice, en este momento en Estados Unidos, Nasdaq, Dow Jones, SP, volvemos al análisis de antes. ¿Qué hago? El SP está en máximo, Nasdaq también, Dow Jones más rezagado, pues de ese 25% que tengo para Estados Unidos y para Europa, ese 50% del 25% va a Estados Unidos, el otro 50% va a Europa, de ese 50% de Europa lo desvío para el DAX y el CAC, el IBEX está más dañado, y de ese otro 50% para Estados Unidos mantengo Nasdaq y SP y el Dow Jones no entro de momento. Y el resto queda en liquidez. Esto es el análisis. Commodities, 25% oro y crudo Texas. 50% de ese 25% para cada uno, esperando tendencias. Y en cuanto a las acciones, vemos Nasdaq, Dow Jones, DAX, IBEX CAP. ¿Cuáles en este momento las que más tirada tienen? Acciones del Nasdaq, acciones del DAX. Ahí entro. El resto en liquidez. Esto es como utilizo mi plan de trading, muy sencillo, muy A, E, I, O, U, aunque parezca complicado, con una diversificación, vuelvo a repetir, sectorial, geográfica y por activos. Y además esto me permite incorporar una gestión de riesgo acorde a mi volumen de cuenta y incorporarlo en mi estrategia. Otro de los errores comunes, y yo os pregunto que qué opináis, es el volumen de entrada. Aquí es donde yo veo que muchísimos traders que podían ser traders de gran éxito, realmente doblan la rodilla, hacen un quebranto de la cuenta. ¿Por qué? Porque no saben invertir, cuándo comprar o cuándo vender. Os pregunto a vosotros, ¿creéis que es por eso? ¿Porque no han sido hábiles? ¿Porque no saben leer un gráfico? No, es porque no tienen esa disciplina y esa paciencia. Dos pilares que os comentaba al principio en la estrategia de inversión. El volumen de entrada deben de ir acorde al volumen de tu cuenta y debe de ir acorde al inversor que en ese momento eres, no el que quieres ser. Acordaros que hay dos reglas que yo siempre las pongo como muy básicas. Es decir, tenéis que invertir el dinero que podáis perder. Cuidado con esto. No el que estéis dispuesto a perder, sino el que podáis perder.
¿Por qué? Porque hay gente que tienen el riesgo muy asumido y entonces pueden decir, en cuanto a ese riesgo, pueden decir, mira, es que a mí yo no me importa perder este dinero que invierto. No se trata de que te importe o no. La pregunta es, ¿perdiendo ese dinero te haría un quebranto a tu economía? ¿Haría un quebranto a tu unidad familiar? ¿Haría un quebranto a tu día a día en la vida? Pues si eso sucede, aunque tú estés dispuesto a poder perderlo, no puedes perderlo. Por lo tanto, la primera pregunta es no cuánto dinero estoy dispuesto a perder, sino cuánto dinero me puedo permitir perder. Esa es la pregunta clave. Y dentro de cuánto dinero me puedo permitir perder, de ese, cuánto estoy dispuesto a perder. Eso sí. Ahora luego haremos os diré unos porcentajes. Siempre se ha comentado que si un 1, un 3, que si a veces nos aplica una gestión de riesgos porque son productos apalancados, muchas veces es porque no queremos reconocer lo que tenemos y a dónde podemos llegar y tenemos mucha prisa. Pero por lo tanto, aquí, volumen de entrada, incorporar un volumen apropiado a la cuenta que disponéis en el broker. Una vez que os habéis identificado, uno de los errores más frecuentes, cuánto dinero podéis permitiros perder y sobre eso, ¿cuánto dinero habéis decidido perder? Apalancamiento, ¿con qué volumen entro? Importantísimo. Si son acciones, depositáis al contado, depositáis un dinero por lo que compráis del 100% y sobre eso trabajáis. Con productos apalancados, depositáis una cantidad que es muy inferior al volumen de esa compra o venta sobre el riesgo que estáis haciendo y tenéis un cargo y un abono diario que provoca el apalancamiento, más unos gastos de swap de financiación de ese apalancamiento. Por lo tanto, cuidado, que todos sabéis cómo se hace y es muy sencillo, si lo sabéis, aplicarlo. Y acordar que os vuelvo al inicio. El peor enemigo sois vosotros mismos, no os engañéis. Fijaros, capital de mi cuenta. Esto es otro error, ¿no? Yo es que quiero trabajar con un apalancamiento 1.500. Claro, es que yo quiero invertir un lote en el eurodólar, son $100.000, pero claro, es que así con 200 euros yo o dólares yo entro en un lote. Eso os puede durar lo que dura un pastel en una puerta de colegio de niños golosos. Por lo tanto, ¿creéis que con este apalancamiento, con un capital de 500 euros entrando en un contrato del eurodólar, ¿esa operación os puede salir bien? Cada uno que se responda. Claro que puede salir bien, pero en un 99,9 os va a salir mal y el mercado se va a quedar vuestro dinero. Y no va a ser culpa del broker, ni de qué tipo de broker, ni de la noticia que se ha publicado del dato que ha variado. Va a ser culpa vuestra de no incorporar un volumen de cuenta adecuada, un apalancamiento adecuado. El incorporar un apalancamiento excesivo no se incorpora más riesgo. Lo que se incorpora más riesgo es utilizar ese apalancamiento excesivo vuestro volumen de entrada. Podéis tener el apalancamiento que deseéis, pero si en vuestra cuenta dice que tenéis que entrar con un 0,10, independientemente tengáis 1,30, 1,100 o 1,500, el riesgo será el mismo, será 0,10. Ahora, si por tener un apalancamiento mayor vuestro volumen es mayor, no es el mercado, no es el broker, sois vosotros los que os estáis engañando porque incorporéis un volumen no adecuado a la cuenta. Por lo tanto, utilizar apalancamientos que vayan acorde a vuestra cuenta y no mayores, y os evitará la tentación de incorporar volúmenes de entrada erróneos. Esto es otro error. Incorporar una pérdida máximo por cuenta. Antes no, he leído en el chat que poníais un 1 o un 3% de pérdida. Mirar, yo solo os digo que incorporéis una pérdida máxima por cuenta por operación, incorporéis una pérdida máxima por día, por semana, por mes y por el total de la cuenta. Así de sencillo.
No hagamos grandes inventos ni intentemos localizar grandes... Yo quisiera sobre esto conocer vuestra opinión, comentarme qué os parece lo que os estoy diciendo. Pero es muy sencillo. Incorporar un volumen, mirar, máximo en el que tengáis una pérdida máxima por operación, ya habéis detectado el perfil de riesgo de inversor que sois, ya habéis detectado en qué plazo temporal y cuántas operaciones al día queréis trabajar, ya habéis detectado muchísimas cosas, por lo tanto, incorporar una pérdida máxima que os diga por operación, por día, por semana y por mes. Fijaros, en cuanto al apalancamiento, con un contrato, con una cuenta de 5.000 euros, 5.000 dólares, si queréis invertir en un contrato, estáis invirtiendo sobre 100.000 dólares. El beneficio o la pérdida va a ser por aquí. Fijaros, ya hablamos de una cuenta de 5.000 para poneros un ejemplo. Si utilizo un apalancamiento de 1,30 nos cargarían 3.333 dólares y tendríamos el remanente. 1,100 nos cargarían 1.000 y 1,500 nos cargarían 200 dólares. Fijaros, aquí solo podría comprar un contrato, aquí podría comprar hasta 4 y me quedaría dinero y aquí podría comprar, ¡uf, qué listo soy! Muchos más. Aquí sí que soy listo yo. Pero con 0,10, teniendo el mismo apalancamiento, fijaros, si yo incorporo solo 0,10, de los 3.300 me cargarían 333 y así sucesivamente. Es decir, vosotros podéis elegir el apalancamiento que queráis, que lo que os va a dominar es el volumen de entrada que entráis. Yo os digo, utilizar apalancamientos pequeños, no grandes, ya que si no los vais a utilizar, ¿para qué queréis la tentación? Este es otro error. Y con ese apalancamiento pequeño, elegir el tipo de volumen acorde a vuestra cuenta. Si alguien me pregunta a mí con una diversificación en mi estrategia, José María, entonces con una diversificación, incorporando tu estrategia, con 5.000 euros o 5.000 dólares en la cuenta, en el par de divisa al 25% que incorporarías, pues como mucho 0,10 por contrato. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir utilizar unas garantías y tener liquidez, me va a permitir incorporar unos stop y profit arreglo a la volatilidad del mercado y me va a permitir entrar y salir tantas veces como yo quiera, según mi estrategia, y bajo eso incorporar más cerca o más lejos mis stop. Por lo tanto, mi misma decisión de entrada en el par euro-dólar con un contrato con una cuenta de 5.000, tengo más indicio de equivocarme que con una cuenta que con un volumen de 0,10 con una cuenta de 5.000. Con estos 0,10, quizá el stop y el profit situado arreglo a mi volatilidad me permita solucionar un error de entrada en el precio y convertirlo en positivo. Con un contrato tendré dificultades. Puede que lo haga el precio, pero tendré dificultades, porque el precio constantemente sabéis que está haciendo esto. Pero si en vez de un contrato con una cuenta de 5.000, con un apalancamiento de 1,500, incorporo 3, que me cargarían 600 dólares y mirar si me sobra aún, seré posiblemente carne de cañón. Esta operación será fallida a un 99,9 y esta será acertada con el mismo nivel de entrada. Por lo tanto, este es otro de los errores que se corren. Otro error común dentro de lo que hemos comentado, y aquí os voy a desglosar mi opinión, es, y lo que incorporo en mi estrategia, es no incorporar una pérdida máxima en la cuenta por operación, por día, por semana y por mes. Aquí tenéis un detalle, en un ejemplo de 5.000 euros. Hay unas estadísticas que están en los mercados y no se habla de un 1 ni un 2% por capricho. Se dice que si tú por operación, o en los estudios al menos que yo he logrado realizar, puede que hayan otros y desmienta o tengan otra visión. Pero mi experiencia me dice que cuando en mi estrategia he incorporado un 0,8 o un 1% de operación,
con una diversificación sectorial y por activos, el índice de que fracase es muchísimo menos que si incorporo un 3. Fijaros lo que os estoy diciendo. Pero que a partir del 3%, mi posibilidad de fracaso aumenta mucho más. Porque esa cuenta va mermando en las operaciones fallidas y cada vez se va haciendo más complicado. Acostumbrar otro de los pilares que os decía, disciplina, paciencia, piano, piano, despacio, despacio. Es más importante que esta cuenta en 6 meses esté en 5.500 a que en 3 meses esté en 2.000. A medida que la cuenta sea grande, podremos asumir más riesgos. Y si somos positivos y consistentes, podremos ser un trader de éxito. Por lo tanto, en operación, incorporar el porcentaje que estiméis oportuno, el que queráis. Pero tener en cuenta que podéis tener 6, 8, 10 operaciones consecutivas negativas. ¿Por qué no? Si incorporáis un 5%, os habéis podido cargar un 30 o un 50% de la cuenta. Tendréis dificultades. Si incorporáis un 1%, os habréis cargado entre un 6 y un 10% de la cuenta. Podréis recuperarla. Un importe diario máximo. Yo digo que el 2% es un importe óptimo, pero que esté entre el 2 y el 4, no lo paséis de ahí. O al menos yo aconsejo no pasarlo. Pero ojo, por operación, hemos decidido que va a estar por operación máxima en el 1, vale. Hemos decidido que en diario está en el 2, vale. En cuanto llevemos 2 fallidas, dejamos de operar en el día. Esa es la clave. Analizamos, vemos, estudiamos, seguimos mercado, pero no seguimos operando. Pero incorporar uno también semanal máximo. Habéis decidido X semanal, si al segundo día llegáis, cortáis. Pero igual mensual y igual en el total de la cuenta. Y os permitirá equivocaros una, dos y muchísimas veces, porque tendréis armas, tendréis colchón para subsanar esos errores que los vais a tener. En mi experiencia de estos 20 años, el que me conoce lo sabe, el que no, yo abiertamente también lo digo. Dice José María, pero bueno, tienes rentabilidades buenas, has ganado, pero has tenido temporadas malas. No solo malas. Sé lo que es besar la lona. Sé lo que es estar arriba, pero también sé lo que es besar la lona. Sé lo que es cómo huele ese polvo cuando te destruyes, cuando tu cuenta se va a cero. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado 2, 3 veces. Sin embargo, si vosotros solo empleáis una parte de vuestro capital que os permita perderse el total sin hacer daño, antes lo comentaba, y de ahí elegís cuánto, dentro de lo que os puede permitir perder sin haceros daño, yo os digo, no utilicéis más del 30%. ¿Por qué? Porque os permitirá subsanar un error, os permitirá volver a los mercados, tendréis una segunda oportunidad para volver a equivocaros como seres humanos. Siempre tendréis un colchón para ver qué errores habéis cometido y poder hacerlo. Esto para mí es otro de los errores. No quedarse esa diversificación, ese colchón, esa gestión de riesgo personal y de mercados en el que te permita equivocarte y volver a empezar. Aquí tendréis, si luego vosotros lo queréis ver, pero fijaros, si tenéis con una cuenta de 5.000 y dando un máximo de la pérdida total del 40%, bueno, pues tenemos un máximo por día de un 2%, semanal del 4% y mensual del 8%. Esto significa que con este criterio 1% por operación, 2 por día, 4 semanal, 8 mensual, podremos llevar como muy pronto a la quiebra del 40%, que nos quedaría el 60% restante en 5 meses. No antes. Si incrementamos del 1 al 3, al día el 6, semanal 12, mensual el 20, lo mismo, nuestra quiebra puede ser en 2 meses. Y si del 1 lo bajamos al 0,8, tenemos muchas más dificultades para poder quebrar y muchas más posibilidades de alcanzar el éxito, porque nuestra cuenta se elevaría por encima de los 6, 7 meses y puede que tengamos rachas malas,
pero si hacemos las cosas bien, también tenemos rachas buenas. Aquí tenéis una reflexión de lo comentado y ya cada uno que incorpore pues como crea conveniente. Tenemos el stop en pérdidas y los profit de beneficio. Muchas veces decimos dónde colocarnos, qué proporción trabajar. Yo simplemente os digo, ser hábiles e incorporar pequeñas pérdidas y grandes beneficios. ¿Queréis trabajar a 1-1? Una de pérdida, una de beneficio, un stop de 50 puntos de stop y 50 puntos de profit. ¿Queréis trabajar 50 puntos de stop y 100 de profit? ¿Queréis trabajar 100 puntos de stop, 50 de profit? Elegir el que queráis, todos son buenos, pero intentar que la proporción siempre sea inferior a la pérdida y cuando llegue el beneficio, cada uno opinamos de una manera. Yo os recomiendo a que ese beneficio no lo cortéis, que subáis esos stops, que sacrifiquéis parte del beneficio por intentar coger tendencias. Por lo tanto, ahí vais a maximizar mucha más la operación, os evitará entradas en los mercados, por lo tanto, si os evita entradas en los mercados, evitamos riesgos de equivocaciones y si encima el beneficio va a vuestro favor, estáis trabajando que el mercado trabaje solo. Detectar las tendencias. Fijaros, si nosotros trabajamos con un gráfico y detectamos una tendencia, aquí lo tenéis, nosotros podemos trabajar y equivocarnos. Mira, a mí me gusta trabajar cuando hay una tendencia, podéis trabajar comprando en soportes, comprando en resistencia, a mitad. A mí me gusta hacer subcanales y poner órdenes de compra en soportes, que me equivoque y perfora, fuera y el stop, que no la dejamos correr. Por ejemplo, si compramos en favor de la tendencia, hemos comprado en estos niveles, el mercado cae, no nos saltará el stop, lo dejamos correr, subimos nuestro stop de beneficio, ya que estamos en una tendencia alcista y hemos comprado, si el mercado se da la vuelta, nos saltará con beneficio, con menos pero beneficio, y el mercado, si sigue, lo que iremos haciendo es ir subiendo ese stop. ¿Por qué? Porque cogeremos tendencias largas, evitaremos riesgo, iremos con todo el mercado de cara, nos permitirá este beneficio acumulado incluirlo en otras entradas de otros activos porque nuestra cuenta va subiendo diaria y además siempre que haya un retroceso, recordar que el stop lo vamos subiendo y nos sacará del mercado. Por lo tanto, yo siempre digo, sacrifiquemos algo de beneficio por encontrar tendencias largas. Otro de los errores que yo veo más comunes es no incorporar un plazo temporal y atento a esto, lo veo un error muy común con nuestro perfil de riesgo que hemos elegido. Imaginemos que queremos ser un inversor en el que hemos decidido trabajar en 15 minutos, o un inversor que hemos decidido trabajar en hora, o un inversor que hemos decidido trabajar en diario. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? Y os hago a vuestra reflexión que seamos un trader de 15 minutos, por ejemplo, y que nuestra operación está abierta 2 días. No tiene ningún sentido. Hay un coste de oportunidad que lo estamos perdiendo. Si somos trader de los 15 minutos, nuestro o de hora o de diario, si somos de 15 minutos, mire, si somos de 5 minutos, no puede durar más de 4 o 5 velas de cierre. Cada vela, si somos de 5 minutos, será de 5 minutos. Por lo tanto, 30 a 35 minutos, 4 o 6 velas, máximo la operación tiene que estar cerrada. Nuestro stop y nuestro profit le hemos tenido que cerrar y ajustar a esa volatilidad de ese activo en ese periodo. ¿Qué sucede? La única opción de que no esté cerrada es que vaya a nuestro favor, hayamos subido el stop y ya nos olvidamos de ella. Ese ya no hay riesgo. Eso es un extra en nuestra inversión y podemos entrar en otro activo, porque tenemos el stop por arriba de beneficios, si el mercado se da la vuelta, nos sacará, pero siempre con beneficio. Por lo tanto, acoplar vuestro plazo temporal a vuestro perfil de inversor. Si trabajamos en una hora, nuestra operación puede tardar prácticamente muy bien un día en deshacerse, pero no una semana.
ajustar. Y si trabajamos en diario, nuestra operación puede ser 4 o 6 velas. Cada vela de diario, nuestra operación cada semana debería estar cerrada. Esto es acoplar un plazo temporal y esto es uno de los errores comunes que yo veo que mucha gente no incorpora. Por lo tanto, no nos engañemos a nosotros mismos. Veamos en nuestro perfil de inversor qué plazo temporal elegimos y sobre esto, sobre el gráfico, estipulemos ¿cuál somos? Mirar, gráfico diario. Somos inversor de día, entramos aquí, el mercado va a favor, subimos el stop, no lo permite, pero entramos aquí, somos gráfico de día, no tiene sentido estar aquí, aunque nuestro stop estuviera muy por abajo. 1, 2, 3, 4, estamos 2 semanas cuando queremos ser un inversor de día. Podemos aguantar 4, 5, 6 velas, una semana, no más. Cerramos operativa. Asumimos el error no solo por el stop o el profit, sino por esa gestión del riesgo, esa oportunidad que estamos dejando perder en otros activos. Deshacemos y fijaros, os lo digo sin llegar a vuestro stop. Y no apalanquemos un riesgo que no tiene, que mientras que está vivo con una pérdida, no podemos asumir un riesgo nuevo. Otra cosa muy diferente es con un beneficio a favor. Fijaros, estamos en horario, no tiene sentido entrar aquí si el stop lo hemos puesto más para abajo y continuar en este momento después de 2 días aquí. Pues habremos deshecho operación, asimilamos de que no lo hemos acertado, cerramos y revertimos. Buscamos otro activo, el mismo activo, diferente, momento de entrada, pero obtenemos nuestra liquidez. No nos están cobrando por ello y además volvemos a tener liquidez para trabajar en los mercados. Por lo tanto, plazo temporal es otro de los errores que yo veo bastante frecuentes. Aquí tenéis un ejemplo y es uno de los gráficos, fijaros, que hemos visto ahora en vivo. Estamos hablando en este momento del SP 500. Veis, yo trabajo con subcanales, trabajo a nivel de indicadores muy sencillo. Un indicador RSI o MAC, luego trabajo con un parabolizar, 3 medias móviles, una de 9, una de 20 y una de 50, soporte, resistencia, detectar tendencia y al mercado. No hay más. Que analizo el resto de indicadores. Todos hay que saber cómo se trabajan. Que veo la publicación de datos. Todo. Es otro de los errores. No vigilar la publicación de los datos macro. Si a las 2 se va a publicar un dato, por ejemplo, el primer viernes de cada mes se publican los parros, la nómina no agrícola. En el eurodólar tiene una influencia directa. Bueno, pues no vayamos a comprar antes del dato, esperémonos al dato, no nos anticipemos, no vayamos de listos. Una vez que salga el dato decidimos si se van a publicar unos PMI en Alemania y no estamos en el mercado, cuidado, esperémonos a después del dato. Son errores en el que nosotros podemos evitarlos muy sencillo y simplemente aplicándonos el sentido común. ¿Dónde colocar los stop y los profits? Fijaros, aquí el binomio riesgo-beneficio. Esto yo quería comentarlo por lo siguiente, tendencia alcista, vemos un subcanal que hemos marcado, sabéis que la estrategia me indica según yo la llevo en el que me gusta comprar en soportes en una tendencia alcista, rebasa, fijaros, el subcanal y entonces apoyo una vez, siempre hago una confirmación, 3 velas, 1, 2, 3, más bajo el precio no entro, toca el soporte, 1, 2 y 3. Aquí entraría. Fijaros que aquí el riesgo binomio-beneficio cayendo, aunque sea en un canal alcista, me provocaría una posibilidad de pérdida muy grande con la rotura del stop, muy grande, frente a la posibilidad de beneficio que no sé lo que va a hacer. Sin embargo, un rebote y entrar en el subcanal central y con 3 velas de confirmación me provocaría en principio menor riesgo, aunque entre en un precio más alto.
Por lo tanto, tener en cuenta esa paciencia de cuándo comprar y cuándo no comprar y sobre todo tener en cuenta que muchas veces vale la pena medir el momento adecuado de la compra. Eso lo tenemos ahora que está sucediendo en el oro. Fijaros, gráfico en vivo, real ahora en el oro. Tenemos un canal alcista grande, la tendencia se ha salido, según mis estudios, un momento, 3 sesiones, es la tercera vela que está fuera de esa tendencia, las medias móviles de 20 y de 9 están rotas a la baja, el parabolisar, sin embargo, me dice que esté comprado en este momento y está luchando con esta lateralización y consolidación que lleva concretamente desde el 27 de julio. ¿Eso qué me dice? Pues son buenos precios para comprar porque está en 1925. Mirar, cotización en real y en vivo, 1928,32. Frente a los 2000 que ha estado, el precio es relativo. Eso me dice que el binomio riesgo en este momento no me indica ni que compre ni que venda. Por lo tanto, estoy quieto. Si la media de 50 me la rompe y estas velas, estos canales de aquí, que fijaros el precio de venta donde lo tengo, lo rompe en realidad, pues cuando toque y rompa los 1880 a la baja, 1875, entraré vendedor con el stop correspondiente. Cuando rebote de aquí, si rebota y supere esta congestión de lateralización y me rompa el máximo que hizo en los 1980, 1985 dólares la onza, en ese momento, y mucho más caro de como está ahora, entraré comprador. Con el stop, en este caso sí entro en estos niveles. 1902, 1901, 1895. Si entra y rompe a la baja, entraré corto, vendido en niveles de 1850, 1865, con un stop en los niveles de aquí arriba, 1974. Esto es lo que me dice el técnico en gráfico diario buscando tendencias y acoplaré el volumen acorde para esto. Y esto es lo que os comentaba. Por lo tanto, muchas veces tenemos que medir dónde incorporamos los stop y dónde incorporamos los profit, que es importantísimo. Aquí tenéis un resumen de lo que hemos estado comentando, ya llegando al final, elegir un apalancamiento adecuado, elegir un volumen de entrada, elegir un binomio beneficio y sobre todo acordaros plazo máximo por operación, 4 velas y sobre eso trabajar y poner vuestros stop, vuestro profit y vuestras estrategias. A partir de ahí, si echáis un vistazo, es un resumen de lo que hemos comentado. Fijaros, bajo una pérdida máxima diaria del 2% y una operación del 1% en cada operación de las que tengamos estipuladas y es un resumen con un apalancamiento de 1,30. Creo que os puede llevar a estar más cerca del éxito que del fracaso. Y para terminar, y otro de los errores comunes es que muchas personas, inversores, dicen, claro, es que bajo esto y mi volumen de cuenta que es pequeño, lo que yo puedo recibir a cambio, no me interesa entrar. Pues vosotros lo estáis diciendo, no entréis. Pero recordar que si no seguís unas reglas y vais a favor del mercado y os ponéis de las manos, de la dirección de las manos duras, es muy fácil ir a favor de donde vaya la tendencia a la entrada de dinero, porque si porque lo queréis cambiar y ganar más o modificar lo que posiblemente hagáis, que por no coger una pequeña cantidad os desaparezca toda la que tengáis. Por lo tanto, recordar lo que decía antes, con una cuenta de 5.000 euros, vale la pena en 6 meses tener 5.500 que en 2 meses tener 2.000. Y si en vez de 5.500 pueden ser 20.000, muchísimo mejor. Pero todo lo que sea sumar, todo lo que sea crecer cuenta, os permitirá asumir más riesgos y os permitirá ser un trader consistente y de éxito. No tengáis prisa
y espero que todo lo que hemos comentado en la gestión del riesgo que hoy hemos hablado sea de vuestro interés. Juan, gracias. Pues, dice que una excelente clase. Dice, una pregunta, ¿es mucho mejor operar desde la MetaTrader? Lo digo porque tienes mejor manejo de la gestión del riesgo. Juan, vosotros tenéis que operar de donde os sintáis cómodos. MetaTrader, desde un papel, real time, cualquier otra plataforma que queráis. Las plataformas solo son herramientas para que vosotros desempeñéis vuestra función. Podéis incluso trabajar bajo un periódico y leer si trabajáis en diario. Podéis hacerlo muchísimo más fácil de lo que os imagináis, pero no trabajéis bajo lo que yo os digo, ni lo que diga otro. Yo lo que os digo es hacer las cosas sencillas, fáciles y trabajar como os sintáis a gusto. Cuando vosotros realmente os sintáis a gusto de lo que estáis haciendo, os encontréis bien y encontréis una estabilidad en vuestra estrategia, es lo que tenéis que utilizar. Gracias, Francisco, gracias, Leonardo. Me alegro de que os haya gustado mucho. Mirad, aquí tenéis las redes sociales por si queréis entrar y aquí tenéis que me están llegando muchos avisos de que les están viniendo muy bien. El canal de Telegram es gratuito total y ahí no todas, por supuesto, pero voy comentando en vivo y en real las operativas de mi propia estrategia que voy haciendo, indicando precios de entrada y de salida. Por lo tanto, si os interesa, podéis seguirlo y si os aporta algo y es gratuito, pues estupendo. Yo, sin más, si hay alguna pregunta para... Bueno, aquí... ¿cuál es en tu opinión del tiempo en demo? Bueno, el tiempo en demo debe de ser necesario para que vosotros conozcáis al broker, a la plataforma y a las herramientas que estáis utilizando. Por lo tanto, para cada persona el tiempo será diferente. Lo que hagáis en demo habréis podido fracasar en error o acertarlo todo. En real será muy diferente, pero es preciso que trabajéis en demo previamente para que sepáis qué plataforma, qué activo y cómo se hacen las cosas. Yo, si no tenéis otra pregunta, Leonardo me dice cuál es la próxima conferencia, las daremos en breve, por FX Street la tendréis, si queréis podéis seguirme en FX Street y ahí tendréis información, o por el canal de Telegram yo os comento todos los webinars que hago y que pueden ser de vuestro interés. Yo quedo un minutito si tenéis alguna otra pregunta y si no, pues me alegro que os haya gustado, mucha suerte, mucha precaución, mucho cuidado y sobre todo recordar, hacerlo sencillo, hacerlo fácil y ser coherentes y prudentes. Que dejo unos segunditos por si hay alguna pregunta más. Y si no, mucha suerte y mucha precaución a todos.